En la parte de teoría vamos a ver un apartado específico para el análisis de crecimiento y curvatura de una función. Realmente lo hemos visto ya en farmacursos anteriores, ¿no? Hemos analizado cómo había que ver el crecimiento de una función, cómo hay que razonar un poco para ver dónde están esos puntos máximos, mínimos, pero creo que te puede ayudar mucho tener, digamos, un esquema adicional y reforzar la idea, porque es un punto bastante importante dentro del análisis de una función. Tiene bastante entidad, ¿no? Y además está muy relacionado, directamente relacionado con la derivación de la función. Bueno, vamos a poner aquí el título. Vamos a ver análisis de crecimiento y curvatura de una función. Voy a intentar hacerlo lo más sencillo y esquemático posible, ¿vale? Sin entrar ahí al micro detalle para que luego podamos aplicarlo a ejercicios de una manera fácil y sencilla. Bueno, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Qué 4 aspectos hay que ver dentro de este análisis de crecimiento y curvatura? Hay que ver, hay que detectar las zonas de crecimiento y decrecimiento. Decrecimiento. ¿De acuerdo? Hay que ver, otro punto importante es detectar si hay puntos de máximo o mínimo e intentar deducir si son absolutos o relativos. Primero te estoy poniendo los titulares, ¿vale? Vamos a tener también que analizar cómo es la función, la concavidad. Concavidad. Y aquí vamos a hablar de cóncava hacia abajo o hacia arriba. Puede ser hacia abajo o hacia arriba. ¿Vale? Y por último, detectar los puntos de inflexión. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir viendo, digamos, de dónde bebe cada punto, ¿no? Porque hemos dicho, bueno, este tipo de análisis de una función está ligado directamente a la derivada de la función, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo de dónde obtener la información, ligándolo a la derivada. Para las zonas de crecimiento y decrecimiento vamos a ver, hacer un análisis de signo de la primera derivada. ¿De acuerdo? Tendremos la función, vamos a sacar la derivada y ahí veremos dónde, digamos, hay crecimiento o decrecimiento. ¿Cómo sé si hay crecimiento? Porque la derivada, acuérdate que es la pendiente de la tangente. Entonces, si es positiva, hay crecimiento. Si es negativa,
hay decrecimiento. Puntos de máximo y mínimo, absolutos y relativos. Bueno, aquí lo que tenemos que ver es dónde se da un cambio de crecimiento. Es decir, ¿dónde hay un cambio? De dos tipos. Hay un tramo que está creciendo y de repente pasa a decrecer en otro tramo. Si tú estás creciendo y en un punto determinado bajas, ¿qué está pasando? Pues que aquí hay un máximo. Si en cambio tú estás decreciendo y de repente pasas a crecer, es decir, si tú estás decreciendo y de repente haces así, aquí ¿qué hay? Un mínimo. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos si son absolutos o relativos? Absolutos tiene que ser el único, el mayor, el indiscutible, por decirlo así. Es decir, si yo tengo una función que está haciendo así, imagínate, hace así, hace así, hace así y se va por ahí. Esto sigue, esto sigue y esto sigue. Este punto de aquí, tú puedes decir, hombre, es un máximo. ¿De acuerdo? Es un máximo. ¿Pero es el mayor máximo? ¿El indiscutible? No. Yo sé que la función va hasta el más infinito, entonces este pasa a ser relativo. ¿De acuerdo? Y el mínimo. El mínimo tengo uno aquí y otro un poquito más elevado. Los dos son mínimos. Los dos están haciendo un cambio de tendencia, ¿no? De decrecimiento a crecimiento. Ahora bien, ¿cuál es el indiscutible? El que no hay más mínimo que él. Es este de aquí. Este es absoluto y este en comparación es relativo. ¿De acuerdo? Ese juego, ese análisis es el que hay que realizar, el que tenemos que realizar. Bueno, pues seguimos avanzando. Vamos a ver la concavidad. La concavidad tiene que ver con las puntas, y no me refiero a la peluquería, ¿eh? De cómo te van a dejar las puntas. Las puntas son las puntas de la función, digamos, ¿hacia dónde van las puntas? Si las puntas van hacia abajo, es cóncava hacia abajo, es decir, va así, ¿de acuerdo? Si van hacia arriba, pues cóncava hacia arriba, así de sencillo. ¿Y cómo sacamos la concavidad? Bueno, pues vamos a tener que ver el signo de la segunda derivada. ¿De acuerdo? Y aquí haremos el mismo juego. Podrá ser positiva o negativa en un tramo. Si en el tramo que analizamos, que cogeremos un valor, iremos a la segunda derivada, veremos qué signo da con ese valor, haremos muestras, ¿no? Como hemos hecho en los análisis completos de funciones. Aquí sí que hemos visto la parte de, en los análisis completos de anteriores a este, nos hemos centrado mucho en crecimiento, decrecimiento, máximo, mínimo, punto de inflexión a través de la primera derivada. Ahora vamos a añadir la concavidad, pero es muy conveniente que veas los ejercicios anteriores para reforzar, ¿vale? Aparte de los que vamos a añadir. Ahora. Bueno, que me he ido. Signo de la segunda derivada, concavidad. ¿Que es positivo?
cóncava hacia arriba, es decir, puntas hacia arriba. ¿Qué es negativo? Puntas hacia abajo. Fíjate, las matemáticas tienen hasta un cierto sentido, ¿no? Cuando las cosas son negativas, o decrecen o hay una cara triste, ¿no? Una boca triste. En cambio, cuando las cosas crecen, cuando son positivas, crecen o hay una sonrisa. Pues si te sirve para sacar una especie como de truquito, ¿no? Para recordar. Bueno, ¿cómo vamos a sacar los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión, eso es algo que se suele oír mucho pues yo qué sé, en los informativos, en el telediario, cuando la gente habla, ¿no? Pues eso, bueno, ese acontecimiento fue un punto de inflexión. Hubo un antes y un después, ¿no? Es cuando las cosas cambian. Pasan de estar yendo en un sentido y de repente cambian hacia otro. Es decir, vamos a fijarnos, lo podemos observar de dos formas. Lo podemos ver por el cambio en los puntos de máximo y mínimo, porque el propio máximo mínimo, en esencia, es un punto de inflexión. Es un punto donde se pasa de un estado a otro, de crecer a decrecer, ¿vale? Máximo. De decrecer a crecer, mínimo. Cambio. Punto de inflexión. ¿De acuerdo? También otra forma de ver los puntos de inflexión es los puntos que hacen la segunda derivada 0. ¿De acuerdo? Igualaremos a 0 y veremos qué puntos de x hacen 0 a la segunda derivada. Y la ordenada de ese punto siempre iremos a consultar a la función origen, a la función sin derivación. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es un poco el esquema para el tema de análisis de crecimiento y curvatura de una función. Es una parte que compone el análisis completo de una función, pero que vamos a revisar con unos ejercicios específicos para analizar este apartado de crecimiento y curvatura. Y luego, a mayores, tendremos más análisis completos de funciones, donde este apartado será uno más dentro de todos los que hay, ¿no? De análisis de dominio, recorrido, signos, asíntotas, etcétera. ¿Vale? Pues venga, vamos a verlo en los ejercicios. Hasta ahora.